En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Ana abrió la puerta de su apartamento y encontró a su madre. Doña Carmen. Sosteniendo una carta arrugada en las manos temblorosas. La carta. Que Ana había escrito en un momento de debilidad emocional para María. Revelaba su amor prohibido por otra mujer. Y en ese instante. El mundo de Ana se derrumbó como un castillo de naipes. Doña Carmen. Con los ojos llenos de furia y lágrimas. Le gritó que abandonara la casa familiar para siempre. Dejando a Ana en la calle con solo una maleta y el peso de un secreto expuesto. Ana. De 25 años. Una joven estudiante de literatura en la Universidad Complutense. Siempre había sido la hija perfecta, obediente. Estudiosa y discreta. Pero en su interior bullía un torbellino de emociones que no podía contener. Desde niña. Había sentido una atracción inexplicable hacia las mujeres. Un sentimiento que reprimía con fuerza por miedo al rechazo de su familia conservadora. Arraigada en las tradiciones católicas de un pequeño pueblo en Andalucía del que habían emigrado a la capital. Su padre. Don José. Un hombre estricto que trabajaba en una fábrica de automóviles. Siempre repetía que la familia era sagrada y que cualquier desviación del camino recto era un pecado imperdonable. Ana creció oyendo historias de tíos lejanos desheredados por comportamientos inmorales. Y eso la aterrorizaba. Pero todo cambió cuando conoció a María en una cafetería cerca del campus. María. De 28 años. Era una profesora adjunta de Historia del Arte. Con una presencia magnética que atraía miradas dondequiera que fuera. Su cabello rubio corto enmarcaba un rostro de rasgos finos. Y sus ojos verdes parecían leer el alma de quien la mirara. Provenía de una familia liberal de Barcelona. Pero incluso ella cargaba con sus propias cicatrices, una relación fallida con un hombre que la había dejado cuestionando su identidad sexual. El encuentro fue casual. Ana derramó café sobre los apuntes de María. Y de esa torpeza nació una conversación que se extendió horas. Pronto. Las reuniones se volvieron habituales. Y Ana sintió por primera vez una conexión profunda. Un anhelo que no podía ignorar. Pero María. Más experimentada. Advertía los peligros. En España. Las cosas han cambiado con las leyes del matrimonio igualitario. Pero la sociedad no siempre sigue el ritmo. Le dijo una noche. Mientras caminaban por el Retiro. Ana. Embriagada por el momento. Ignoró las advertencias y escribió esa carta fatídica. Declarando su amor en palabras poéticas que ahora la condenaban. Tras el exilio. Ana se refugió en un hostal barato en el barrio de Malasaña. Un lugar bohemio donde la diversidad era más aceptada. Pero su corazón latía con pánico. Llamó a María. Quien acudió inmediatamente. Abrazándola en silencio. No estás sola. Murmuró María. Pero Ana sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana intentaba concentrarse en sus exámenes finales. Pero las llamadas incesantes de su madre. Llenas de reproches y súplicas para que se curara. La desmoronaban. Doña Carmen insistía en que Ana necesitaba terapia o incluso un retiro espiritual para corregir su orientación. Esto es una fase. Hija. Influenciada por esa ciudad pecaminosa. Le decía. Ana colgaba el teléfono llorando. Cuestionando si su amor valía el precio de perder a su familia. María. Por su parte. Enfrentaba sus propios demonios.
En la universidad. Los rumores comenzaban a circular. Una colega celosa había visto a Ana y María juntas en actitudes sospechosas. María temía por su puesto de trabajo, en un entorno académico aún conservador. Ser abiertamente lesbiana podía costarle ascensos o incluso el empleo. He luchado por llegar aquí, confesó a Ana una noche, mientras compartían una cena improvisada en el hostal. Mi familia me apoya. Pero el mundo laboral es otro asunto. Ana nadie. Pero en su interior crecía un resentimiento, porque María parecía tan calmada mientras ella lo perdía todo. La tensión se acumulaba. Y en una discusión acalorada, Ana acusó a María de no comprometerse lo suficiente. Tú puedes esconderte. Pero yo ya estoy expuesta. Gritó. María, herida, se marchó, dejando a Ana sola con sus pensamientos. Al día siguiente, Ana recibió un mensaje de su hermana menor, Elena, de 18 años, quien secretamente apoyaba a Ana pero temía el enojo de los padres. Ven a casa. Pero no menciones nada. Le escribió. Ana decidió intentarlo, anhelando reconciliación. Al llegar, encontró a su familia reunida, padres, tíos y hasta el sacerdote del pueblo. Era una intervención. Te queremos. Pero esto debe terminar, dijo don José, con voz firme. Ana, rodeada, sintió el peso de la tradición aplastándola. Defendió su amor por María. Pero las palabras de su madre la golpearon. Elegir esto es traicionar a Dios y a nosotros. Ana salió corriendo, lágrimas en los ojos, sabiendo que había cruzado un umbral irreversible. En ese momento, decidió que no retrocedería. Pero el costo era abrumador. María la esperaba fuera, habiendo seguido a Ana en secreto. Lo enfrentaremos juntas, dijo, tomándola de la mano. Pero Ana se preguntaba si esa unión resistiría las presiones venideras. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en los rincones cotidianos, miradas desaprobadoras en la calle, comentarios sutiles en el trabajo. Ana comenzó a buscar empleo para independizarse. Pero cada entrevista la ponía nerviosa, y si descubrían su orientación. Mientras tanto, María lidiaba con una traición interna, una amiga cercana. Laura. ¿Quién sabía de su relación? Comenzó a distanciarse, temiendo contagio social. No quiero que me asocien con eso, le dijo Laura en una llamada fría. María, devastada, compartió esto con Ana, fortaleciendo su vínculo pero también resaltando la fragilidad de las amistades. Al final de esta primera etapa, Ana y María se mudaron juntas a un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde podían ser más ellas mismas. Pero el fantasma de la familia de Ana acechaba. Y una carta anónima llegó un día, amenazando con exponerlas públicamente si no terminaban. ¿Quién la enviaba? La paranoia crecía, preparando el terreno para conflictos mayores. La mudanza a Lavapiés trajo un respiro temporal. Pero las grietas en la relación de Ana y María comenzaban a aparecer. Ana, aún dolida por el rechazo familiar, proyectaba su inseguridad en María, cuestionando cada decisión. Si me amas de verdad, ¿por qué no lo gritas al mundo? Le reprochaba en momentos de vulnerabilidad.
María. Paciente pero exhausta. Respondía, no se trata de gritar, sino de sobrevivir. Mi carrera está en juego. María había recibido una advertencia sutil de su decano en la universidad: mantén tu vida personal discreta. Eso la aterrorizaba, había invertido años en su doctorado para llegar a enseñar. Y ahora todo pendía de un hilo. Mientras tanto, Ana encontró un trabajo como barista en una cafetería alternativa, donde conoció a un grupo de activistas LGBT que la animaban a unirse a manifestaciones. Tienes que luchar por tus derechos, le decían. Ana, inspirada, asistió a su primera marcha del orgullo en Madrid, sintiendo por primera vez un sentido de comunidad. Pero al volver a casa, María la confrontó: eso es riesgoso. ¿Y si te ven en las noticias? La discusión escaló, revelando diferencias profundas. Ana anhelaba visibilidad, mientras María prefería la discreción. En medio de esto, surgió un conflicto mayor. Elena, la hermana de Ana, visitó en secreto el apartamento. Mamá está enferma de preocupación, confesó. Papá no habla de ti, pero sé que te extraña. Ana, conmovida, le pidió a Elena que mediara. Pero la joven reveló un secreto: doña Carmen planeaba una terapia de conversión si Ana volvía. Horrorizada, Ana rechazó la idea, pero el encuentro la dejó tambaleante. María, al enterarse, sintió celos irracionales. ¿Por qué sigues aferrada a ellos? Nos tienen a nosotras. Era la primera fisura real en su confianza. La presión social se intensificaba. En el trabajo de María, una colega, Sofía, comenzó a esparcir rumores maliciosos, sugiriendo que María influenciaba a sus alumnas. Una denuncia anónima llegó al rectorado, acusándola de conducta inapropiada. María, investigada, tuvo que defenderse en una reunión humillante. No hay pruebas, argumentó. Pero el daño estaba hecho, su reputación manchada. Ana, al ver el sufrimiento de María, se sintió culpable. Todo esto es por mí, pensó. Decidió confrontar a su familia directamente. En una cena tensa en el hogar paterno, Ana declaró: amo a María. Y eso no cambiará. Don José, furioso, la acusó de egoísmo: estás destruyendo esta familia. Doña Carmen, más suave, suplicó: piensa en tu futuro. En hijos. En una vida normal. Ana, con el corazón roto, se marchó. Pero no sin antes oír a su padre decir: no vuelvas hasta que seas la hija que criamos. La traición vino de donde menos lo esperaban. Laura, la ex amiga de María, reveló ser la autora de la denuncia, motivada por envidia y prejuicios internos. Pensé que era lo correcto, admitió en una confrontación. María, traicionada, cortó todo lazo. Pero el incidente la dejó paranoica. Ana, para apoyarla, dejó su grupo de activistas, optando por una vida más discreta. Pero esto generó resentimiento: ¿estoy sacrificando mi identidad por ti? La tensión culminó en una noche de tormenta, donde Ana
Ebria de frustración. Besó a una desconocida en un bar. Al confesarle a María, el mundo se vino abajo. Fue un error. Sollozó Ana. María, herida profundamente, consideró terminar todo, si no puedes ser fiel en la adversidad. ¿Qué nos queda? Pero en lugar de romper, decidieron buscar terapia de pareja. Un paso valiente en una sociedad donde el estigma aún persistía. La terapeuta, una mujer comprensiva, les ayudó a explorar sus miedos, el abandono de Ana, el control de María. Progresaban. Pero un nuevo golpe llegó. El padre de Ana sufrió un infarto. Y en el hospital, doña Carmen permitió que Ana visitara. Pero sola. No traigas a esa mujer, advirtió. Ana, dividida, fue sin María, sintiéndose como una traidora. En la habitación, don José, débil, murmuró, te quiero. Pero no entiendo. Ana lloró, prometiendo volver si la aceptaban tal como era. Al salir, María la esperaba fuera. Y en ese momento, Ana eligió, no iré sin ti la próxima vez. Era un avance. Pero el precio era alto, la salud de su padre pendía. Y Ana se preguntaba si su obstinación lo empeoraba. Mientras tanto, en la universidad, María fue absuelta de las acusaciones. Pero el estrés la llevó a renunciar a un ascenso. Prefiero la paz, dijo. Juntas, comenzaron a reconstruir, uniéndose a un grupo de apoyo LGBT discreto. Allí conocieron historias similares, mujeres rechazadas por familias, discriminadas en trabajos. Eso las fortaleció. Pero también resaltó la realidad cruda. Una noche, Ana recibió una llamada de Elena, mamá quiere hablar. ¿Era una trampa? La incertidumbre las consumía, preparando un clímax inevitable. La llamada de doña Carmen fue un punto de inflexión. Ven sola. Hija. Necesitamos hablar, dijo con voz quebrada. Ana, tentada por la esperanza, acudió al encuentro en un café neutral en el centro de Madrid. Allí, su madre, con ojeras profundas, confesó, he estado leyendo sobre esto. No lo entiendo. Pero no quiero perderte. Ana, cautelosa, compartió detalles de su vida con María. Y por primera vez, doña Carmen escuchó sin juzgar. Dame tiempo, pidió. Ana volvió a casa ilusionada, contándoselo a María. Pero esta, escéptica, advirtió, no confíes tan rápido. Podría ser una manipulación. Tenía razón en parte, don José. Al enterarse, prohibió más contactos, exacerbando la división familiar. Elena, atrapada en medio, se convirtió en mensajera secreta. Pero el estrés la afectaba, comenzó a fallar en la escuela, culpando indirectamente a Ana. Todo esto por tu elección, le espetó en una visita. Ana, devastada, se cuestionó, ¿valía su felicidad el sufrimiento de su hermana? María, meanwhile, enfrentaba un dilema ético en su trabajo. Una alumna,
Clara, de 20 años, confesó su atracción por mujeres y pidió consejo. María, recordando su propia juventud, la orientó hacia recursos seguros. Pero Sofía, la colega maliciosa, lo torció en un rumor de adoctrinamiento. Otra investigación surgió. Y esta vez, María decidió contraatacar, reunió testimonios de colegas solidarios y expuso el acoso. Ganó. Pero perdió aliados, el departamento se dividió. He pagado con mi reputación, le dijo a Ana. Esta. Para compensar, organizó una cena sorpresa con amigos LGBT. Pero uno de ellos, un activista radical, presionó a María para que se uniera a protestas públicas. Esconderse es cobardía, dijo. María, ofendida, se retiró. Y la noche terminó en lágrimas. La relación pendía de un hilo. En un momento de debilidad, María contactó a su exnovio, Pablo, solo para charlar. Ana, al descubrirlo por un mensaje, sintió una traición profunda. ¿Aún lo amas?, acusó. María negó, explicando que buscaba perspectiva masculina en un mundo confuso. Pero el daño estaba hecho. Ana durmió en el sofá esa noche, soñando con abandonos. La reconciliación vino con una decisión audaz: asistir juntas a una terapia familiar con doña Carmen. El terapeuta facilitó. Pero las sesiones fueron intensas. Doña Carmen admitió sus prejuicios arraigados en la educación franquista, mientras Ana expresó su dolor por el rechazo. Me hiciste sentir defectuosa, dijo. Progresaban. Pero don José se negó a participar, enviando un mensaje claro: elegid, familia o pecado. Ana eligió a María. Pero el costo fue cortar lazos con su padre temporalmente. Elena, solidaria, se mudó con ellas por un tiempo, escapando del hogar tóxico. Eso trajo luz, pero también complejidad. Elena desarrolló un crush inocente en una amiga de Ana, cuestionando su propia orientación. Ana la guió con ternura, pero María vio paralelismos alarmantes. No repitamos ciclos, dijo. La sociedad intervino de nuevo. En una manifestación contra la discriminación, Ana fue fotografiada besando a María. La imagen se viralizó en redes, atrayendo apoyo pero también odio, mensajes amenazantes, llamadas anónimas. Una noche, su apartamento fue vandalizado con grafitis homofóbicos. Aterradas, reportaron a la policía. Pero el oficial minimizó: cosas de chavales. Eso las enfureció, uniéndolas en la lucha. María, transformada, escribió un artículo anónimo sobre sus experiencias, publicado en un diario progresista. El impacto fue enorme, lectores empatizaron. Pero también críticos la atacaron. Sofía, expuesta como fuente de rumores, fue despedida. Una victoria agridulce. Ana, inspirada, comenzó un blog sobre identidad LGBT en familias tradicionales, atrayendo seguidores pero también trolls. El clímax se acercaba con el cumpleaños de doña Carmen. Ana y María decidieron asistir, desafiando a don José. En la fiesta,
La tensión era palpable. Don José ignoró a María. Pero Elena defendió, ellas son familia también. Una discusión estalló, culminando en don José admitiendo su miedo: perdí a mi hermano por ser gay en los 70. No quiero perderte a ti. Era una revelación, su homofobia nacía del trauma. Ana, empática, extendió una rama de olivo: ayúdame a no perderte. Lloraron juntos. Un paso hacia la reconciliación. Pero María se sintió marginada. ¿Y yo? ¿Soy invisible? Al volver, confrontó a Ana: siempre priorizas a ellos. Era el punto de quiebre. María empacó una maleta, amenazando con irse. Ana, desesperada, le suplicó: el amor requiere sacrificios. Pero no te perderé. Se abrazaron, decidiendo mudarse a Barcelona para un nuevo inicio, lejos de los fantasmas madrileños. Pero el traslado trajo nuevos desafíos: adaptarse a una ciudad más abierta, pero con sus propias dinámicas. En Barcelona, el aire marino prometía renovación, pero las sombras del pasado las seguían. María consiguió un puesto en una galería de arte, un ambiente más inclusivo, mientras Ana cursaba un máster en escritura creativa. Vivían en un apartamento con vistas al Mediterráneo, un símbolo de libertad. Pero la distancia física no borraba el dolor emocional. Doña Carmen llamaba semanalmente, progresando en aceptación. Pero don José permanecía distante. Elena, de vuelta en Madrid, enviaba actualizaciones: papá lee libros sobre diversidad. Ana anhelaba creer, pero el escepticismo de María la frenaba. No idealices, advertía. Un nuevo conflicto surgió con la llegada de Paula, una artista colaboradora de María. Paula, abiertamente lesbiana y carismática, coqueteaba sutilmente, despertando celos en Ana. Solo es trabajo, aseguraba María. Pero Ana recordaba el incidente con Pablo. En una exposición, Ana vio a María y Paula riendo íntimamente. Y estalló en casa: ¿me estás traicionando? María, frustrada, reveló: Paula me ofreció un proyecto, pero lo rechacé por ti. Era un sacrificio no reconocido, resaltando desequilibrios. Ana, arrepentida, propuso un viaje romántico a las Islas Baleares para reconectar. Allí, en playas idílicas, compartieron confesiones profundas. Ana admitió su miedo al abandono, raíz de su inseguridad; María, su pavor a la exposición pública, heredado de una infancia reprimida. Se prometieron transparencia, fortaleciendo su lazo. Pero al volver, una crisis familiar las golpeó. Don José fue diagnosticado con cáncer, y doña Carmen suplicó que Ana volviera. Él te necesita, dijo. Ana, dividida, consultó a María: iré, pero contigo. María accedió. Un acto de amor pese al rechazo anticipado. En el hospital madrileño, don José, frágil, miró a María por primera vez: cuida de mi hija. Era una bendición tácita. Pero el tratamiento era agresivo. Y Ana pasaba días allí, dejando a María sola en Barcelona. La distancia física avivó inseguridades. María
Sola. Revivió dudas sobre su orientación. ¿Soy realmente lesbiana? ¿O solo huyo de hombres? Se preguntaba. Confesó a una amiga. Pero el rumor llegó a Ana distorsionado. Herida. Ana acusó, siempre dudas de nosotras. María. Defensiva. Replicó, tú dudas de tu familia. La pelea telefónica fue brutal, culminando en un silencio de días. Elena medió, convenciendo a Ana de volver. En Barcelona. Se confrontaron, lágrimas. Acusaciones. Pero también perdón. Elegimos esto. Paguemos el precio. Dijo María. Decidieron casarse en secreto. Un compromiso simbólico. La ceremonia. Con amigos cercanos. Fue emotiva. Pero la noticia se filtró a la familia. Doña Carmen felicitó. Pero don José. En remisión. La rechazó, no lo reconozco. Ana. Fortalecida. Respondió, es mi vida. El rechazo final la liberó. Pero dolió. En el trabajo. María enfrentó discriminación sutil, un ascenso negado por imagen no adecuada. Furiosa. Demandó. Ganando visibilidad en medios. Se convirtió en portavoz accidental. Atrayendo amenazas pero también apoyo. Ana. Orgullosa. La respaldó. Uniéndose a campañas. Pero el costo personal era alto, estrés. Insomnio. Paranoia. Una noche. Un acosador la siguió, forzándolas a mudarse. En su nuevo hogar. Reflexionaron, ¿vale la pena? Sí. Concluyeron. Pero con sacrificios. Elena visitó. Anunciando su propia salida del closet, gracias a vosotras. Soy valiente. Era un ciclo positivo. Pero Ana se preguntaba si su sufrimiento había valido para eso. La alta trajo una oferta. María fue invitada a una conferencia en Europa sobre arte y diversidad. Ana la acompañó. Expandiendo horizontes. Allí. Conocieron parejas similares. Compartiendo historias de resiliencia. Pero un panel sobre familias rotas las golpeó, ¿habían roto la suya irreparablemente? Al volver. Doña Carmen las visitó sola, José cede poco a poco. Era esperanza. Pero María. Exhausta. Confesó un secreto, durante la separación. Había besado a Paula. Fue un error. Impulsado por Soledad. Ana. Traicionada. Consideró terminar, ¿cómo reconstruimos? Días de terapia siguieron. Explorando perdón vs. Límites. Ana eligió perdonar. Pero con condiciones, total honestidad. María aceptó. Pagando con culpa. El equilibrio se restauraba. Pero frágil. Al final de esta fase. Con don José en recuperación. Ana organizó una reunión familiar en Neutral, un parque en Madrid. Todos asistieron. Tensos pero civilizados. Don José habló con María, no lo apruebo. Pero respeto tu amor por mi hija. Era progreso. Pero no aceptación plena. Ana. Aliviada.
Vio el precio, años de lágrimas. Relaciones rotas. Carreras afectadas. Pero también ganancias, autenticidad. Comunidad. Amor profundo. El progreso con la familia era lento. Pero constante. Don José, postrado por la quimioterapia, comenzó a hacer preguntas genuinas sobre la vida de Ana y María. «Cuéntame cómo os conocisteis», pidió un día. Ana narró. Y por primera vez vio curiosidad en lugar de desprecio. Doña Carmen, mediadora, organizaba cenas donde María era incluida sutilmente. Elena, ahora abiertamente bisexual, unía generaciones. Pero no todo era idílico, prejuicios persistían, un tío conservador cortó lazos, acusando de corrupción. Ana ignoró, enfocada en lo positivo. En Barcelona, su vida profesional florecía. Ana publicó un libro de ensayos sobre identidad LGBT, aclamado por críticos. María, ascendida en la galería, curaba exposiciones inclusivas. Juntas, fundaron un taller para jóvenes queer, pagando adelante. Pero el pasado resurgía. Laura, la traidora, contactó pidiendo perdón. María, madura, aceptó. Pero Ana dudó. ¿Podemos confiar? Decidieron no reanudar amistad, priorizando paz. Un conflicto final surgió con Paula. En una exposición, Paula confesó su atracción persistente. María rechazó firmemente: amo a Ana. Pero Ana, al enterarse, sintió inseguridad renovada. Elige cada día, le dijo a María. Esta respondió con una propuesta pública: renovar votos en el Orgullo de Barcelona. Ante miles. Se besaron, simbolizando compromiso. La imagen viralizó positivamente, atrayendo aliados. Pero también backlash. Un grupo conservador protestó fuera de su hogar. La policía intervino. Pero el miedo lingereaba. En terapia, exploraron: ¿somos mártires o egoístas? No había respuesta fácil. Don José, en remisión total, asistió a una cena final. He errado, admitió. El amor es amor. Lágrimas fluyeron, sellando reconciliación. Ana, al fin, sintió cierre. Pero reflexionaba el viaje: rechazos, traiciones, sacrificios. María, a su lado, susurró: valió cada lágrima. La historia culminaba en serenidad, pero con lecciones duras. ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre la armonía familiar, incluso si causa dolor a los seres queridos?